Hola, bienvenidos a Rápido y Furioso. Se edita. Ahorita se edita. Josué, pásame el otro. Ah, bueno, está bien. Listo, buenas noches a todos. Qué gusto que nos estén acompañando. Ya empezamos esta transmisión de hoy, miércoles 25 de junio del 2020. Estamos esperando a que se unan cada vez más a esta clase. Recuerden que hoy es día de discipulado y estamos en esta secuencia de las clases que hemos estado viendo acerca de la manera en la que debemos de orar según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches. Buenas noches, Georgie, qué gusto saludarte, qué bueno que ya nos estás acompañando. Y esta es la clase, ay, perdón, pásame esas, las de allá arriba. Ahorita les digo. La 4. Esta es el tema 1, seguimos en vida devocional, lección número 1, la oración. Y este es el capítulo 8, pero esta es la tercera y la última parte ya de este capítulo 8. Ha sido un poquito largo, pero creo que ha sido muy, muy bueno en el sentido de que hemos aprendido y todo lo que hemos aprendido sería muy bueno que ya lo estemos llevando a la práctica. Entonces, vimos 2 semanas seguidas. El capítulo 8 es No nos metas en tentación y la última parte se llama Y líbranos del mal. Buenas noches ya, Lupita, Fer, qué gusto que ya nos acompañen. Vamos a seguir esperando. Mientras, por favor, vete por tu pluma, por tu libreta, por tu Biblia, porque hoy vamos a culminar este tema que la verdad ha sido muy padre y que nos deja ver también las áreas vulnerables en las que cada uno de nosotros estamos y qué es lo que debemos de seguir pidiéndole a Dios que como decía, dice en la Biblia, ay, se me olvidó quién lo dice, pero dice, lávame más y más, Señor. David. Y a través de estas, es David, y a través de estas clases hemos estado dando cuenta que necesitamos ser limpios cada vez más, y eso solamente puede ser posible con la ayuda de Dios, ¿ok? Bueno, ya está aquí también Pati Su. Buenas noches, qué gusto verte. Buenas noches. Y bueno, pues vamos a empezar entonces. La última parte de esta clase, de esta lección de la oración del capítulo 8, se llama Mas líbranos del mal. ¿Y quieres que empiece yo o tú? Empieza. Okay. Sí, vamos a comenzar. Bienvenidos todos los que están ahí. Gracias, disculpen el día de ayer, también mi esposita me ayudó con la clase que tradicionalmente iniciamos los martes. Tuve una reunión de trabajo y bueno, pues ahí estuvo ayudándome con la clase, así que igual la reflexión la daré yo este jueves también para ayudarnos. Pero vamos a continuar porque el tema de la tentación, como lo va a ir abordando Fabi, tiene que ver con incluso un área de oportunidad de nuestras vidas para poder ser mejores, para no verlo como la parte en la cual dice Dios sabía que ibas a caer, sino como una parte donde nos permita repeler al enemigo y crecer y fortalecernos. Pero todo eso va a venir a partir de que nosotros tengamos claro nuestra identidad en Dios y sobre todo lo que Él nos da. Pero no me adelanto más, quiero que comience mi esposita y vamos a ir continuando en esto. Bienvenidos, por favor. Ok, bueno, esta última parte de Líbranos del mal se refiere, te voy a dar unas definiciones de acuerdo al origen etimológico que encontré de la palabra mal. En griego es meleos y significa inútil, vano, infeliz, miserable. O sea, líbranos de ser inútiles. De lo Dios. inútil. De lo inútil, ajá. Más bien, líbranos de lo inútil, sí. De lo vano, de lo que nos hace infeliz y de lo que nos llegue a hacer sentir miserables. Fíjate nada más qué traducción.
Hay otros orígenes donde también se le puede denominar el error, pecado, la mentira, inclusive hasta de blasfemar en contra de Dios. O sea, me gusta porque en estas clases que hemos estado desarrollando, inclusive ha habido cosas que para nosotros ha sido, no novedosas, pero sí es, hemos descubierto un significado que no es que no conociéramos, pero más bien que hemos estado comprendiendo más a profundidad. Esa es la frase que quiero utilizar, porque a veces nosotros veíamos, cuando éramos chiquitos, ¿no? Pues a mí me hicieron aprenderme el Padre Nuestro como periquito y era así como que la palomita, ya te la sabes y ahora al siguiente nivel. Pero nunca lo habíamos entendido realmente. Y hemos estado aprendiendo que Jesucristo tenía Él tenía la necesidad de enseñarnos a nosotros las herramientas para la vida. Porque una cosa es que los discípulos, que fue a ellos a quien se los enseñó, que caminaron con Él, que comieron con Él, que convivieron con Él, pero Jesús sabía que en determinado momento Él ya no iba a estar. Y sus discípulos, ¿qué herramientas iban a tener para la vida? Entonces, este ejemplo de oración del Padre Nuestro es una herramienta para la vida. Hemos aprendido que es válido que podamos pedir por las necesidades cuando dice, danos el pan de cada día, pero no solamente hemos aprendido qué es el pan físico, sino también es su palabra. Y qué bonito que día con día, a partir de todas estas semanas que hemos estado sin poder vernos, hemos estado recibiendo pan diario, prácticamente. Y es un pan que se ha estado desmenuzando. Pero también yo estoy segura que ninguno de nosotros ha tenido la necesidad hasta ahorita del pan físico. Hemos estado alimentándonos inclusive físicamente. También Jesucristo nos enseña la importancia del perdón. Porque si nosotros no perdonamos, dice la palabra de Dios, tampoco nosotros somos perdonados. Entonces, Dios está cuidándonos a través de Jesús a que seamos libres y también que dejemos en libertad a otros. Entonces, y luego termina esta oración en: no nos dejes caer en tentación, mas y líbranos del mal. O sea, junto con, no, por favor, Dios mío, que mis pies, que mis manos, que mis ojos, que mi ser no caiga en la tentación, porque cada uno debe de reconocer qué es lo que le causa una tentación personal. Así es. Y ahí tú estás mostrando también una dependencia a Dios. O sea, esto significa, debo depender de Dios. Si no dependo de Dios, yo puedo caer en cualquier momento. Y esta última parte de líbranos del mal también tiene que ser una oración del cristiano que ama y que reconoce a Dios. No me permitas caer en el error. No me permitas caer en la tentación. No me permitas caer en el pecado. O sea, le estamos diciendo, líbrame del pecado, líbrame de mi error, líbrame de mis tentaciones, líbrame de lo que no me hace feliz. Déjate, lo vuelvo a buscar. Líbrame de lo vano, de las cosas que no tienen valor. De lo que me inutiliza. Líbrame, inclusive eso, de ser una persona inútil. Porque, ¿sabes? En el reino de Dios hemos sido llamados para ser personas útiles, personas que extiendan el reino. De hecho, el propósito más grande que nosotros tenemos al conocer a Jesucristo es para su gloria y para su honra. Y muchas veces Jesús en las parábolas enseñaba, por ejemplo, en la parábola de los talentos, que aquel que dijo, bueno, pues como ya conozco a mi jefe, pues voy y guardo el talento que me dio. Claro. Y lo que ahí nos estaba enseñando Dios es que nosotros tenemos que ser productivos. Dios es un Dios de productividad, no es un Dios de ya tienes la salvación, ahora siéntate y espérate el día en que estés en mi presencia. No, tenemos que ser productivos. Entonces, cuando decimos a Dios, líbranos del mal, inclusive estamos diciéndonos, haznos unas personas productivas y no permitas que caigamos en la inutilidad. Así es.
Bueno, pues vamos en la a miseria. continuar con el tema del líbranos del mal. Bueno, pues ya habíamos dicho que en otras traducciones se traduce, valga la expresión y redundancia, como líbranos del maligno, pero vimos en este capítulo también, en esta clase de la tentación, la lucha del creyente es fundamental. Esto es una lucha y vas a tener que enfrentarla tarde o temprano. Y es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta que es importante enfrentar esa lucha porque la vamos a estar viviendo, la vamos a estar padeciendo y sobre todo vamos a estar en su momento sintiendo como que esa desesperación o esa pelea o no sé, esas ganas a lo mejor de pecar en lo que somos atraídos por Dios. Si bien dijimos al principio que esto puede servir por Dios, para pecar contra Dios, pero si somos atraídos de nuestras debilidades para pecar contra Dios y dijimos que esto nos puede ayudar a crecer, a fortalecernos, tampoco puede ser esto un deleite o una excusa para decir, bueno, pues como esto me ayuda a crecer, pues entonces lo sigo haciendo. No, tenemos que entender que cuando viene la tentación, está buscando que nosotros pequemos contra Dios. Y va a venir derivado de nuestras propias concupiscencias, es decir, de nuestras propias multitud de debilidades o de inclinaciones naturales. Todo ser humano, como hemos podido ver en esta clase, tiene tendencia a pecar, a pesar de que una vez que conoce a Jesucristo, Dios lo ha separado, obviamente, del pecado, lo ha separado de la condenación del pecado, de que la paga del pecado es muerte, y no solo la física, sino también la espiritual. Ya nos ha separado, pero nuestra tendencia natural es poder estar pecando constantemente. Entonces, punto número uno, si tú tienes un tema de pecado, ¿sí? Cualquiera que este sea, es como las mentiras, no hay pecados blancos y más negritos, chiquitos y grandotes, simplemente es un pecado que a lo mejor ya está en transgresión. Si tú tienes un problema, tienes que ir a tus tiempos de oración que hemos aprendido a disfrutar en estas 4 semanas, creo que muchos se han fortalecido más que nunca, y pedirle perdón a Dios. Dios te va a perdonar, porque Dios siempre te va a dar la primera, la 20ª, la millonésima oportunidad que tú le pidas. Dios te la va a dar porque Él no quiere la muerte del que muere. Y Él quiere que nosotros nos podamos proceder al arrepentimiento. Él te va a dar ese perdón. Y no tiene que parar ahí la cosa. No solo es, bueno, ya me perdonaste y pues a ver si puedo mantenerme en sobrio de pecado, ¿no? O no estar pecando. No. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar que nuestra actitud y nuestro sentir interno sea verdaderamente de arrepentimiento, no de remordimiento, ¿sí? Cuando tú pecas y las primeras veces te sentías muy mal y a lo mejor corrías a Dios y llorabas y todo eso, pero después pecas y ya no te importa tanto, o ya dejas pasar circunstancias o momentos y no te acercas a Dios, estás en un peligro que tienes que atender porque la Biblia nos enseña que entonces nuestra alma y conciencia ya se está cauterizando. Es decir, ya no te duele y terminas cayendo en un tema de que ya no te importa. Y eso puede pasar con quien siga en la iglesia, con que siga en las reuniones y participando en varias funciones o ministrando en diferentes áreas. Eso pasa y ha pasado. Pero lo más importante, hermanos, es que seamos gente bien íntegra, que estemos listos para que de nosotros no se pueda decir que hemos pecado o que somos indolentes ante la parte del pecado, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que es una lucha, que Satanás mismo quiere que pequemos contra Dios y estamos siendo atraídos de nuestra naturaleza, pero debemos obviamente tener un tema de arrepentimiento ahí, ¿sale? Y debe de ser un arrepentimiento genuino. Y esto es algo que nos han estado instruyendo, que ha sido un tema que ha nacido de una manera natural dentro del presbiterio de la iglesia en estos días, de la gente que dirige iglesias, y se ha estado hablando de esto. Sí, Dios efectivamente nos da oportunidades, pero no te vayas a quedar en el intermedio de una oportunidad y caer en esta cuestión de la transgresión y decir, de todos modos, yo sé que ahorita llegando a casa puedo ponerme a cuentas con Dios o con mi esposa o con mi jefe o con quien sea, y no pasa nada, porque sí, efectivamente Dios nos da las oportunidades, pero a lo mejor esa oportunidad no la vas a poder aprovechar porque tu tiempo se acabó.
Entonces, es importante que estemos constantemente a cuentas con Dios. Y sabes, hay un... ya me perdí. Aquí. Dice, una vez cuando nosotros éramos jóvenes en el Evangelio, una vez la persona que nos daba la clase nos dijo, ¿sabes? No culpes a Dios de tus problemas. Va a haber momentos en que tú vas a querer culpar a Dios, que vas a decir, cochino diablo, ¿cómo se mete conmigo? ¿Sí? Pero en esa ocasión yo me acuerdo que a mí me dio risa, pero también dije, sí es cierto. Y esta persona, este maestro que teníamos nos decía, a veces vas a querer culpar a Dios, culpar al diablo por las cosas que te están sucediendo y que se te están saliendo de las manos. Pero a veces ni siquiera es la culpa de Dios y ni siquiera es la culpa del diablo, sino que es esta parte que decíamos estas 2 semanas anteriores y lo que acaba de decir mi esposo, son nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias que nos han llevado a estar cayendo. Y una vez que estamos en ese lugar, después ya no encontramos la salida, porque una cosa son, como efectivamente decía Luis, esas áreas en las que nosotros somos fortalecidos, en esas pruebas que somos fortalecidos, pero hay otras en las que nosotros nos metimos por nuestro propio pie y después ya no hallamos la manera de cómo salir. Es como cuando tú, por salir de una situación, dices una mentirita, algo chiquito. Dices, aquí no le va a afectar a nadie, yo solamente sé la verdad, o digo la mitad de la verdad y la mitad de la mentira. Pero conforme va avanzando la situación, eso te lleva a decir otra que puede ser un poquito más medianita, y otra, y otra, y otra, hasta que ya llega un punto donde tú dices, ¿qué fue lo que dije al principio? Porque ya no sabemos ni siquiera en lo que nos estamos metiendo nosotros mismos. Entonces, en esta parte de Líbranos del Mal, vamos a analizar 3 cosas que van a ser muy útiles para que estemos listos y que no caigamos en el propio engaño, en un engaño pues en un autoengaño. Un autoengaño y te vuelvas mitómano. Y te vuelvas preso de las cosas que no son útiles, que son vanas, que te traen miseria, tal como veíamos en la definición de mal. Uh-huh. Bueno, la primera vez que espérenme tantito. Existen 3 modos definidos, claros, sencillos y positivos, por los cuales nuestro Padre Celestial nos libra del maligno. Estas son 3 formas en las que Dios nos libra del mal. El número 1 es el que siempre tienes que tener una conciencia que siempre Dios está presente donde lo necesitas. Que Él siempre está a nuestra disposición. Si somos hijos de Dios, su Espíritu mora en nosotros. Y cuando nos viene una tentación, todo lo que tenemos que hacer es recordar que Él está ahí y en forma decidida y concreta volvernos a Dios. Número 1, si hemos caído en tentación, si estamos a punto de caer en el mal, lo primero que tienes que acordarte es que Dios está ahí, aunque a veces nosotros quisiéramos meternos debajo de las piedras y escondernos de Dios. Bueno, ¿y sabes por qué tienes ese pensamiento? Inclusive a mí me ha pasado que a veces cuando yo sé que he cometido errores y eso me lleva a alejarme yo de Dios, no Dios de mí, sino yo soy el que me alejo. Quisiera meterme en no quisiera, lo que hago es que me meto en la cama, me echo la cobija encima y estoy 1, 2, 3, 4, contando borregos hasta que me venga el sueño. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae el pecado, el tratar de escondernos de Dios, como lo veíamos la semana pasada con Adán y Eva. Ellos pensaron que se podían esconder de Dios y todavía Dios así inocentemente les dice, a ver, ¿dónde están? ¿No? Pues claro que Dios sabe dónde estamos. Claro, porque Él lo sabe todo y Él tiene el control de todo.
Y a veces nosotros pretendemos que meternos en la cobija, que a veces te pones a hacer el quehacer o te pones a lavar un montón de ropa y hasta a mano, pues para que te canses y para que no llegues a ese tiempo donde tienes que estar con Dios. A mí me ha pasado, yo quiero confesarte eso. Y qué bueno que me ha pasado a mí porque te lo puedo decir a ti. Pero la cuestión es que en tu mente siempre está presente que Dios está ahí. Miren, hay una cita de lo que está hablando Fabi acerca de cuando pecamos, Dios nos hace una reflexión acerca de dónde estamos. Capítulo 3 de Génesis, pueden ustedes verlo ahorita, 3, versículo 9. Después de que el hombre peca, Dios le dice a Jehová, Dios le dice al hombre, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es evidente que Dios sabía dónde estaba el hombre y dónde estaba Adán. Digo, por muchas razones lógicas o a lo mejor obvias o ilógicas para algunos eruditos o científicos de nuestra época. Obvio porque solamente había dos personas que estaban en el huerto. Obvio porque Dios conocía dónde estaban todas las cosas y porque pues sus ojos estaban sobre ese lugar. Pero la pregunta la han estudiado y han visto que cuando Dios pone ahí que le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Le está diciendo, no dónde estás que no te veo o hago que no te veo, porque Dios estaría mintiendo, aún en esas cosas pequeñitas. No sé dónde estás, te estoy buscando en el huerto, no sé dónde estás. No, aún en eso Él sería mentiroso. Lo que Él está diciendo es, oye, ¿ya entendiste en qué posición estás tú? ¿Ya entendiste la consecuencia que esto te puede traer? ¿Ya viste lo que hiciste? ¿Te diste cuenta? Como muchas mamás de pronto le dicen a sus hijos, ¿ya te diste cuenta de lo que hiciste? ¿Sí te fijaste de lo que está pasando? Esa es la pregunta que hace Dios en el capítulo 3, versículo 9 de Génesis, ¿sí? Y el hombre dice que responde diciendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ok, ahí aparece una palabra al inicio de la Biblia y que ha acompañado al ser humano a lo largo de toda la existencia de toda la humanidad, y es la palabra miedo. No la escribe como temor, dice miedo, y el miedo es un espíritu, es algo que no viene de parte de Dios. Dice, oí tu voz y tuve miedo, cuando antes el hombre se deleitaba momentos antes en la presencia de Dios, y él sabía que Dios es bueno. Él sabía que Dios lo hizo, que le dio el poder para darle nombre a la creación, que le acababa de crear a una mujer, a su esposa, y que tenía un huerto y que tenía un lugar muy padre. Sabía que Dios no era malo, sabía que Dios lo perdonaba. Pero ¿por qué hay miedo? Por la desobediencia. La desobediencia nos saca de una cobertura y nos pone en una conciencia de un estado de vulnerabilidad. Por eso es que nosotros llega luego ese sentimiento de Dios ya no me va a querer, ya no me va a hacer caso, no me puede volver a perdonar, no me puede levantar, es una mentira que Dios me ama. Si Él supiera que soy débil, ¿para qué me manda esta tentación? Y muchos cristianos han hecho eco de esos pensamientos cuando le atribuyen a Satanás pues que todo lo hace él, ¿no? Que todo es su culpa. Gran parte sí, pero también gran parte no, porque en ocasiones también pecamos atraídos de nuestros propios deseos, como lo hemos dicho anteriormente, ¿sí? Y entonces tenemos que reflexionar en esta pregunta que está en Génesis y entender que si bien Dios la pone ahí como una muestra de yo sé lo que está pasando, ahora sí que yo sé lo que hicieron el verano pasado o lo que hiciste hace un ratito, también precisamente apelando a esto, en Mateo 6, Jesús incluye en el llamado Padre Nuestro esa frase de líbranos del mal, porque él sabía que una oración tan sencilla, una frase tan sencilla, corta, rápida, pero sobre todo honesta y genuina en el corazón, atraería una respuesta sí positiva de parte de Dios, de perdonarnos y de librarnos del mal. Cuando dice líbranos del mal, ya no es solamente que caigamos en la tentación, ¿sí? Dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Está hablando de dos cosas distintas. Uno es, no nos metas en tentaciones, no permitas que yo vaya a caer, que yo vaya a pecar, pero si ya caí, no permitas sí que yo tenga estas consecuencias malas. Líbrame de toda esa penosidad de salir de estos problemas, consecuencias y pecados que he cometido. Entonces, cuando Jesús dice líbranos, es porque necesitamos su perdón y su libertad del pecado, su libertad de las consecuencias. Pero en ocasiones, pocos de nosotros o pocos
se atreven a reconocer qué es lo que está mal, pero también a dar ese siguiente paso hacia adelante y querer salir y decir, Dios, líbrame de este mal. Ok, vamos a buscar el Salmo 139:7 y vamos a buscar el primer libro de Juan, primera de Juan 1:9. Este versículo de Juan, en lo personal para mí es un versículo que me ha ayudado mucho desde el momento en que lo comprendí, y yo sé que te va a ayudar a ti. Si hoy a lo mejor estás luchando con un área que a lo mejor está siendo difícil, dice así, primera de Juan 1:9. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Acuérdate que me gusta la versión Peshita, pero en tu versión dice, y librarnos de toda maldad. Mira cómo dice, y librarnos de toda maldad. Es prácticamente lo que Jesús les estaba enseñando. Lo mismo. Ay, gracias Dios. Es prácticamente lo que Jesucristo, les estaba enseñando a los discípulos. Entonces, esa es la invitación de Dios. A veces nosotros pensamos que podemos escondernos de Él, ¿no? O que Él no va a ver las transgresiones, pero ¿sabes? Sí, sí las ve, y este es el primer recurso que tenemos que estar conscientes de que Él está ahí, y que si tú vienes a Él, le confiesas tu pecado, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, Él es el único fiel, y esta palabra para mí tiene mucho significado, porque a lo mejor en el mundo la gente se portó de una manera despiadada. A lo mejor jugaron con nuestros sentimientos, jugaron con nuestra fidelidad, jugaron con las cosas que nosotros teníamos en un alto concepto. Pero Dios no es así. Jesús no es así. Él es, dice la palabra, fiel y justo. Él es el único fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, recurso número 1, Dios está aquí. Y vamos rapidito al Salmo 139, ¿les dije? No sé si tiene 139. Ay, espérenme tantito, ya se me perdió. Sí, 139:7. Y este salmo es un salmo de David. Acuérdate que los salmos no los escribió todos David, por eso es bueno que leas el libro, porque vas a encontrar algunos otros autores. ¿Ves qué importante es que nosotros estemos constantemente leyendo la palabra para que no seamos engañados? Dice el número 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice la versión Peshita, ¿dónde me ocultaré de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo al Seol, también estás ahí. Si levantara mis alas como las de un águila y habitara en el extremo del mar, aún allí me asiría tu mano y me guiaría tu diestra. Mira qué bonito. Dice esta palabra en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Dice, me iré de tu espíritu, porque si me voy al cielo, ahí estás tú. Si me voy al Seol, si me voy a la tumba, ahí también estás. Si me voy hasta el otro extremo del mar, ahí tu mano está conmigo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener a partir de ahora en la conciencia y en nuestra mente. Dios está ahí y es nuestro primer recurso para que seamos librados del mal. Número... no, coméntenles. Pensé que... No, voy al número 2, pero si tú tienes algún comentario. Sí, les quería, como les hemos pasado un versículo ahí. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, o sea, ya el que conoce de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, ¿sí? Dice que nosotros huyamos de las cosas malas y habla de que nosotros huyamos. Es nuestra responsabilidad huir, salir literalmente corriendo
del pecado, alejarnos de la circunstancia. Cuando nosotros nos encontramos en una tentación podemos echar mano no de oraciones modelo que sean efectivamente útiles para sacarnos de algo, pero sí de clamores conscientes. Es decir, podemos decir, en el nombre de Jesús, yo renuncio, yo repelo en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, o clamar una ayuda para librarme de esto, o bien nosotros mismos alejarnos del lugar, del momento, de la circunstancia que nos puede ser favorecedora para que pequemos y transgredamos a Dios. Yo siempre pienso algo, qué bueno que podemos pedir perdón y que Dios nos perdona, pero la verdad de las cosas es que si podemos evitar transgredir a Dios y que nuestra alma se sienta mal, inmerecedora, o que Dios no la quiere, y salir de esa circunstancia, de ese sentimiento que no es agradable, mejor evítalo. Por eso Timoteo, a quien está escribiendo Pablo esta carta, le dice tú, porque Timoteo en esa carta es un ministro, es un encargado de una iglesia, y le dice a él y a todos los que están ahí, pero tú ministro, tu siervo, huye de estas pasiones. Si has pecado, entonces arrepiéntete delante de Dios, pero huye de estas cosas, porque van a buscar contender contigo todos los días de tu vida, y van a estar buscando que tú caigas en pecado y que tú vivas de una manera mala y equivocada. Entonces tenemos que huir en este tema de la tentación y literalmente clamar directamente a Dios. Este versículo cae en nuestro recurso número 2, que es que tenemos al Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu de Dios nos dota de sentido común espiritual y espera que lo usemos para evitar las tentaciones. Y te voy a leer, busca por favor Juan 16:8. En tu Biblia, busca Juan 16:8. Juan es uno de los evangelios, es el último evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esperamos que estés aprendiendo mucho. Dice así, 16:8. Sí. Ay, Fer, es que Fer dice, es que ahí aplica que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero no. No, pues. Es que a veces, fíjate, Fer, a veces nos invitan, pero en tus manos está decidir si vas o no, No, es más, yo diría, esto es un buen punto, aunque sé que es nos da un poco de risa, y sí entiendo la idea del comentario. Pero fíjate que es bueno que la gente sepa que precisamente porque saben cómo eres, te puedan invitar a una reunión y sepan que tú no vas a participar de ciertas cosas. Yo no estoy diciendo que entonces, como todas las reuniones no son de Dios, o todas las reuniones son de gente que no conoce a Dios, tú ya no vas a ir con tu familia, ya no vas a ir con gente del trabajo, ya no vas a ir a eventos donde obviamente transita el alcohol o circunstancias feas, pero tú puedes abstenerte. Ahora, si lo que transita ahí son cosas demasiado feas e inmorales, también para que uno va, ¿verdad? Pero uno se puede retirar en esos lugares. Pero espérame tantito, ahorita que dijiste eso, pero si tú fuiste sacado de eso también, es muy importante que tú por tu propio pie huyas de aquellas cosas que en un futuro, que en el pasado te llevaron a perderte. Por ejemplo, muchas veces nos preguntan a nosotros, es que en la religión les prohíben esto, que el otro. Bueno, tenemos conocimiento de algunos hermanos que son sommelier. ¿Qué es un sommelier? Y ese es su trabajo. El sommelier es aquel que cata el vino y que califica pues sus cualidades, ¿no? Por así decirlo. Y ese es su trabajo, ofrecer en una buena comida una copa que sea de acuerdo a las necesidades que requiere el cliente en ese momento o el comensal. Bueno, y nos dicen, pero pues no, que los cristianos no toman. A ver, espérenme tantito. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Para aquellas personas que, por ejemplo, como el caso de algunas personas que nosotros conocemos que son sommelier y que tienen que catar el vino, ese es su modo de vida, ese es su trabajo. Pero no quiere decir que ellos lo usen para su perdición, esa es la diferencia. Yo conocí alguna vez una persona que es sommelier, se dedica también al tema de las relaciones públicas, pero en alguna clase o capacitación
curso que nos dio al respecto decía, pero también seamos sinceros, un buen sommelier nunca se va a poner hasta las chanclas. No. Un buen sommelier no va a caer en desfiguros, ¿sí? Entonces, la verdad de las cosas es que es una clase sobre la tentación y no sé cómo llegamos a los sommeliers, pero bueno, la idea es Yo que los nosotros, toqué. sí, la idea es que nosotros, cada quien sabe qué dificultades tenemos, cada quien sabe qué áreas débiles tenemos. Y no queremos que las expongas o que las estés conversando con todo mundo, porque Dios es suficiente y es más que vencedor para ayudarte a salir de esto. Por supuesto que sí. Pero también si hay algo que está siendo reiterado en tu vida, mi esposa y yo estamos para servirte, para ayudarte, no para condenarte, porque tenemos y debemos y queremos reflejar lo que Jesús haría en ti y en nosotros. Entonces es importante que en este tiempo de tu vida, en junio del año 2020, podamos nuevamente dejar atrás la vida pasada, huir de las pasiones juveniles. Si estamos trabajados, cargados y cansados, hay que venir a Dios y pedirle perdón y Él nos va a perdonar, porque en Él vamos a encontrar el oportuno socorro y nos va a librar de todo mal. Entonces, pues vamos a darle en ese sentido siempre seguimiento con Dios. Ok, y vamos a Juan, ahorita te termino de decir lo que te estaba diciendo, que ya me perdí, pero el segundo recurso que tenemos con Dios es el Espíritu Santo. Y dice Juan 16, 7 y 8. Pero yo les digo la verdad, es conveniente para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy a mi Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Sí, el Espíritu Santo es ese recurso que tenemos de parte de Dios, que nos recuerda y que nos da una conciencia espiritual. Yo antes, recién llegamos al Evangelio, yo lo veía así como el Pepe Grillo, ¿no? ¿Te acuerdas de la historia de Pinocho? Como Pepe Grillo, ¿no? Estaba ahí detrás de Pinocho y guiándolo y eso. Bueno, no quiero decir con esto y que no se malinterpreten nuestras palabras que el Espíritu Santo es Pepe Grillo. No. Pero el Espíritu Santo actúa al nivel de nuestra alma, al nivel de nuestro espíritu. Y Él constantemente nos está redarguyendo, constantemente. Y es a través de esa conciencia que tenemos en el espíritu, ¡ay, un mosco! Que nosotros podemos despertar y decir, hey, a ver, esto me puede llevar a un punto donde me puedo perder y donde puedo caer en error, como describíamos la palabra mal, ¿sale? Entonces nuestro segundo recurso es el Espíritu Santo. No me gusta, ¿cómo te diré? No es que el segundo recurso sea el Espíritu Santo, no, sino que en esta clase, en el orden en el que estamos viendo, ¿ok? Bueno. Y el número 3. El tercer método que nos ha dado el Padre para hacer frente al mal es la capacidad de luchar. Vamos a Lucas 11. No, perdón. Es Santiago 4:7. Perdón ustedes. Y vamos a primera de Juan 5:18. Es Santiago 4:7, es un versículo que ya seguramente lo has escuchado muchas veces. Y dice así: sujétense pues a Dios,
resistan al adversario y huirá de ustedes. Ese me gusta porque hay una sentencia aún en eso contra el diablo y contra la tentación. Él tiene el orden y tiene la orden de huir una vez que llegue a nosotros y que nos quiera hacer algún daño. Tiene una orden de parte de Dios, pero también me gusta porque hay una condición, un siempre y cuando tú lo resistas. Claro. ¿Sí? Y la verdad de las cosas es que tampoco nadie anda resistiendo al diablo si anda provocándolo por sí mismo, ¿no? Entonces, resistir es en oración, resistir es alejarte del pecado, resistir significa huir literalmente, correr de las pasiones, correr de las circunstancias que te hacen pecar, huir de incluso, mira, cuando alguien te ha herido en algún comentario que puede ser de oficina, de trabajo diario, en alguna reunión de negocios, hoy que están tan de moda los webinars, de pronto se puede haber comentarios que te pueden herir o que ya no te caen muy bien. ¿Sabes una cosa? Huir de esas cosas no quiere decir que te salgas de la reunión, sino que es que aunque lo dijeron, literalmente en buena onda, te valga, no te agarres ese bronca, no te vuelvas un rencoroso, no te vuelvas una bronca, déjalo ir, suéltalo, bye. O sea, no agarres esas cositas, porque si no de pronto explotan contra la persona menos indicada. Y cuando hay un negocio familiar o de conjunto, esa persona menos indicada puede ser tu esposa o tu esposo, ¿sí? Y entonces las cosas van a ir de mal en peor. Entonces deja las cosas, suéltalas y perdona y día y muere y ya no te enganches con esas cosas. Eso, créeme que te va a ayudar a evitarte tener muchos problemas también. Así es. Pero te voy a leer la parte que está, a veces leemos el título, ¿no? El título principal, pero luego no, y por eso a veces nos metemos también en problemas, porque firmamos, pero nunca leemos las letras chiquitas, o no leemos el texto porque nos da flojera. Entonces es nuestra tarea, ¿qué crees? Ayudarte con el texto, para que lo podamos entender mejor. Dice así: ¿cómo es esto de que nosotros tenemos que luchar? Y ese es el tercer recurso. Dice, huye, sujétate pues a Dios, resistan al adversario y huirá de ustedes. La primera cosa con la que tenemos que estar de acuerdo es que nos tenemos que sujetar a Dios. Si nosotros no nos sujetamos a Dios, el enemigo no puede huir de nosotros. En la manera en que tú estés pegadito a Dios, tomando decisiones conforme a su palabra, y aquí va a venir algo que es muy importante, tienes que conocer la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra, no puedes conocer la manera en la que Dios quiere que nos sujetemos a Él. Y los recursos que tienes para huir del enemigo. Mira, dice abajito, en el número 8, Santiago 4:8, acérquense a Dios, es lo primero, y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, santifiquen sus corazones. Sí, nos está dando aquí la respuesta. Claro. Si ya pecamos, dice el Señor, limpia tus manos. Pero quiero enfatizar algo, Fabi, que estas herramientas que están en Santiago, el único que no las tiene es el diablo. Él ya no puede, aunque lo hiciera sinceramente o hipócritamente, pedir perdón. Esto no aplica para él. Tampoco esto aplica para los ángeles. Esto tampoco aplica para otros seres. Esta es una instrucción. Santiago capítulo 4, todo el capítulo y el versículo 8 lo puedes ver, te lo puse ahí en los comentarios, para que sepas que esas instrucciones Dios las da a favor nuestro, para que a nosotros no nos falle y tengamos un camino para limpiarnos. Y ese es un camino que Dios ha abierto exclusivo solo para nosotros. Y esa parte nos bendice y nos favorece. No. Dice así, limpien sus manos, pecadores. Si ya pecamos, límpialas. Y ustedes, los de doble ánimo, santifiquen sus corazones. Fíjate, Dios nos da la respuesta. A lo mejor no has pecado, pero tu corazón está fluctuante. Eso quiere decir a ustedes, los de doble ánimo. Estás con un pie entre que lo hago y no lo hago. Entre que pensando ya te vas a dormir, y la mente, acuérdate que la mente es una fábrica.
de pensamientos que si tú no los controlas, no les pones un alto, no le pides ayuda a Dios, llega un momento en que puedes efectuar todos esos pensamientos que estás ahí maquinando. Dice, pero ustedes los de doble ánimo, santifíquense. ¿Sabes cómo se te van a salir las dudas de tu mente? La respuesta está leyendo, dice mi esposo. Sí, esa es una frase que aplicamos aquí en la casa. Fíjense que ahorita leyendo esta clase me dio mucho gusto encontrar, es un buen de hojas y por eso también lo hemos dividido, porque también abarca varias partes del tema de la tentación, pero para ir terminando, me dio mucho gusto haber leído en esta clase que el pastor escribía que por eso es importante estar leyendo su palabra, por eso es importante y valioso y trascendente a nuestras vidas poder estar leyendo la Biblia y perdonen si es reiterativo, si vas al día de nuestras lecturas, qué bueno, si no, qué bueno que la estás leyendo. Hay gente que nos ha dicho yo estoy leyendo otra parte, qué bueno que estás leyendo la Biblia, porque la única intención de ponerte los versículos en las transmisiones, de ponerte los versículos aquí en los comentarios, de darte una lectura mensual, es darte herramientas que te sirvan a través de las cuales tú puedas alimentar tu alma. Y estoy seguro que el día que estás por pecar o que vas a pecar o que has pecado, más de una ocasión, si en tu mente apareció un versículo, Dios hizo el trabajo. Dios te dijo, no vayas a hacer esto, no presentes tu cuerpo al pecado, huye de las pasiones, cualquier otra cosa que estemos leyendo, pero en la medida que estemos alimentados, esa es nuestra fortaleza. Entonces, nos da gusto porque vemos que estamos caminando conforme a la visión y a la misión, pero es importante que ustedes se mantengan en estas lecturas y que no lo tomes desde el punto de vista superficialmente humano, en primer plano, donde a lo mejor alguien dice, no tiene nada que hacer, pues ¿para qué quiere que esté leyendo? Pues ¿qué me van a decir que haga? Si lo tomas así, entonces, que sé que esto no pasa aquí, como dicen algunos pastores, realmente pues lo estamos viendo como un asunto de desdeñar la palabra. Y recuerda que muchas veces Dios le dijo a su pueblo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, también pereció porque dejaron atrás mis caminos y mis mandamientos, los desecharon. Entonces, ten mucho cuidado con eso y que la Biblia, por el contrario, sea como Dios dice, no se aparte de ti este libro, ¿sí?, de la ley. Y de día Medita y de noche meditarás en él. Todo el tiempo estarás meditando en él. Entonces, por eso, si tú agarras la Biblia, la lees y estás viviéndola, estás caminando correctamente. Pero si aparte de leerla, hoy tomas un versículo de los que están aquí y lo apuntas y te decides, pues lo voy a vivir, ahora estás caminando en los caminos de Dios. Y tu vida, de estar en esta zona, por decir un ejemplo, tomando el ancho de la pantalla como un camino, de estar en una zona donde a lo mejor está luchando en pecado, en el momento en que lee, adquiere conocimiento, en el momento en el que vive, empieza a santificarse, en el momento en el que lo sigue haciendo, se convierte en una persona que dejó el pecado atrás, no por su propia fuerza, sino porque se recargó en la palabra de Dios. Ok. Dice, esta parte que te decía mi esposo es Josué 1:8 y dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es un regalo, amén. Apúntalo. Medita de día y de noche, no apartes este libro de tu corazón, porque el día que lo apartamos, ¿qué crees? Las cosas, entonces sí, caemos en el mal, en eso que nosotros describíamos al principio, caemos en el error, caemos en la miseria. Esta traducción del origen etimológico del mal me impresionó mucho. Perdón. Porque si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, de su palabra, entonces podemos caer en todo eso que leíamos. Bueno, termino nada más con Santiago, ya vamos a concluir dentro de poco nuestra lección del discipulado. Dice Santiago, y sigue leyendo el capítulo 9, humíllense y hagan lamentación, que su risa se torne en aflicción y su alegría en tristeza. Humíllense ante Yahvé y él los exaltará. No hablen mal unos de otros, hermanos míos, porque el que habla contra su hermano o censura a su hermano,
contra la ley habla y censura la ley, porque si tú censuras la ley, no eres uno que pone por obra la ley, sino su juez. O sea, te conviertes en juez automáticamente cuando el único juez es Dios. Porque uno es el dador de la ley y su juez, que puede salvar o destruir, pero tú, ¿quién eres que censuras a tu prójimo? Fíjate nada más, Santiago, estas son las maneras que nosotros tenemos que, con las que podemos luchar. El tercer recurso es que nosotros tenemos que luchar constantemente. Agárrate de Dios, agárrate de su palabra, que su palabra sea tal como dice, lumbrera a mi camino, ¿sí? Que te abra el camino para que en la medida que podamos evitar errar, lo hagamos, ¿sí? Así es. Bueno, pues sí es importante que nosotros tomemos en cuenta esta palabra y que podamos siempre tomar en cuenta que la palabra de Dios nos va a librar de la tentación. Con esto estaríamos concluyendo todo lo que tiene que ver acerca de las tentaciones. Sí, ya la semana que viene, el próximo miércoles, vamos a iniciar un módulo más de lo que es el discipulado propio de nuestra iglesia, que yo veo una extraordinaria herramienta en que lo estemos haciendo necesariamente digital y tal vez sea una de las áreas que mantengamos replicada después, aún no lo sabemos, pero nos va a permitir que estos estudios estén disponibles tanto en el Facebook de Restauración Naucalpan para ti y para la gente que nos esté viendo, como en el YouTube, donde puedes suscribirte y ahí vas a poder identificar en mayúsculas. Siempre identificamos de qué tipo de lección se trata, si es discipulado, si es iglesia en casa, si es iglesia en niños, si es una reflexión o estamos teniendo algún otro tipo de estudio como lectura mensual, incluso con la fecha y con el nombre. Entonces, no te preocupes porque lo vamos a estar identificando muy bien, incluso estratégicamente en los primeros 2 renglones donde se ve la descripción del video para que tú lo puedas ver. Todo esto está pensado para servirte y para atenderte y para que tengas muy fácil la lectura de la palabra. ¿Vas a leer Bueno, otro? ya como conclusión, ya estamos concluyendo. Vamos a leer primera de Juan 5:18 y mientras lo buscas bueno, yo también lo busco porque me gusta irme directo sobre la palabra para que tú te cerciores que lo que se lee es lo que está escrito y no lo que nació en el corazón de los hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:18 dice así: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Este versículo lo vamos a utilizar como parte ya de nuestra conclusión. Dice el 19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto bajo el maligno. Los que no han confesado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, aquí lo dice la palabra, no lo digo yo, dice que el mundo está puesto bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en Él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, guárdense de la adoración a los ídolos. Eso es parte de lo que dice 1 de Juan 5. A veces nos han dicho, ay, esos que predican, ¿qué es la religión verdadera? Mira, no se trata de religión verdadera, se trata de que hay uno solo que te puede dar salvación. Y la palabra de Dios lo dice, el único en el que hay salvación, el verdadero en el que tenemos que estar es Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y este es un regalo, este versículo es un regalo para algunas personas que nos han preguntado dentro de la misión, ay, es que si me dice mi pariente que si yo le muestro dónde está en la Biblia, que Jesucristo es el camino, que va a confesar a Jesús, aquí está escrito. Primera de Juan 5.
Sabemos que desde el número 18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en Él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, como conclusión, es cuando Jesucristo nos está enseñando en el Padre Nuestro y al final dice, líbranos, perdón, del mal. ¿Sabes? El mal no te puede tocar si tú eres hijo de Dios, pero tienes que tener mucho cuidado, porque el que es hijo de Dios, y lo dice Primera de Juan, tiene que cuidarse a sí mismo. Fíjate qué responsabilidad tenemos cada uno de nuestra vida. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para que el maligno no te toque. Y allí entramos en un tema que hemos estado hablando en algunas ocasiones. A veces nosotros somos solitos los que abrimos las puertas y le damos permiso al enemigo para que venga y haga lo que quiera. Así que, gracias a Dios por esta palabra. Yo te exhorto en el nombre de Jesús a que no abras puertas, a que no permitas que seas tocado, ni tú ni los tuyos. ¿Te acuerdas de lo que hemos estado hablando en estos días, del pecado, de la transgresión y de la iniquidad? Nosotros a veces, y más la responsabilidad cuando somos cabezas de casa, cuando somos la autoridad de casa. Tengamos mucho cuidado en que si decimos que amamos a Dios, si decimos que amamos a los nuestros, tengamos cuidado con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, para que no caigamos en estas descripciones que veíamos al principio. Líbranos del mal significa también, líbrame, Señor, de lo inútil, de lo que no produce, de lo infeliz, de lo que me hace miserable, de la mentira y del error. Muchas gracias por tu atención. Ya estamos en unos minutos para que den las 9 de la noche. Si tienes algún comentario, todavía tenemos unos 2 minutos para que nos podamos poner a resolver algunas dudas que pudieran tener. Dice el pastor Orlando, una lluvia grande se oye. Dios les bendiga, Luis, Fabi, les amamos. Igualmente, pastor, nosotros los amamos también. Saludos a su esposa y a los que estén en casa. ¡Ay, Omar! ¡Qué gusto saber de ti! Un saludo muy fuerte para ti, para Jenny, para tus pequeños. Qué gusto poderte encontrar en los medios. Así que vamos a orar en este tiempo. ¿Qué te parece? Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque estamos aprendiendo, Señor, cada vez más de ti. Gracias porque lo secreto de tu corazón, Señor, tú lo descubres, Señor, a los que antes no te conocíamos, Señor. Gracias, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas obrando en la vida de las personas que nos han estado viendo, Señor. Gracias porque tú las has puesto, Señor, en ese lugar, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra cumpla el propósito por el cual fue hecho y que esta palabra sea para edificación, para exhortación y para que cada día, Señor, seamos más fortalecidos, Señor, en ti. Y que en el momento, Señor, en que estemos, Señor, en peligro de caer, Señor, por nuestros propios pensamientos y deseos, esta palabra venga a nosotros, Señor. En Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Estamos despedidos.